El terreno no los mató, los aceptó. 3 jóvenes entraron sin permiso. Ninguno salió. Eran 3 jóvenes, apenas superaban los 20 años. No buscaban respuestas ni desafíos. Solo querían desaparecer por unas horas, beber, fumar, reírse de la noche y dejar que la madrugada se consumiera lejos de cualquier mirada humana. No hablaban de ello, pero los 3 compartían la misma sensación. La ciudad ya no les ofrecía silencio. Necesitaban un lugar donde nadie escuchara si gritaban. El sur del país siempre ofreció refugio a quienes saben desaparecer. Campos sin nombre, terrenos que no figuran en planos, lugares donde la noche parece más antigua que los hombres. Y donde el suelo guarda memorias que no quieren ser recordadas. A medida que avanzaban por la carretera secundaria, la señal del teléfono comenzó a fallar. Primero los datos, luego las llamadas. Finalmente, el reloj de Sebastián se detuvo sin explicación. Ninguno lo mencionó, pero todos lo notaron. Eligieron un sector semi-rural, cubierto de pasto alto y arbustos densos. Árboles gigantes que se alzaban a los costados, troncos gruesos, raíces retorcidas, tan antiguas que parecía que nunca habían sido plantadas, sino invocadas. La casona del terreno quedaba a varias hectáreas, invisible desde la carretera. No se veía luz alguna, ni ventanas, ni reflejos. Para ingresar, saltaron un cerco metálico oxidado, ubicado justo frente a la entrada principal del cementerio general de la localidad. Cuando los pies tocaron el otro lado, el aire cambió. No era más frío, era más denso, como si costara respirarlo. No era una coincidencia, eran amantes del metal extremo. La muerte, los símbolos y la oscuridad nunca les habían provocado respeto. Habían pasado noches enteras dentro del cementerio, caminando entre tumbas, bebiendo entre cruces, pero con el tiempo, aquel lugar perdió atractivo. Nunca ocurrió nada, ninguna señal, ninguna manifestación, solo silencio. Y el silencio para ellos se volvió ofensivo. Esa noche decidieron ir más allá. Avanzaron hasta un estrecho pasillo natural formado por árboles demasiado juntos, troncos inclinados, ramas entrelazadas, como si hubieran sido obligados a crecer así. Ese corredor separaba la carretera del campo abierto que se extendía más adentro. Allí se detuvieron, no porque lo planearan, sino porque el cuerpo se los pedía. Uno de ellos, Calavera, permanecía de pie, frente a un arbusto bajo y retorcido. Su cuerpo delgado y su rostro anguloso parecían prolongaciones de las sombras. El arbusto era negro, no oscuro, negro. No reflejaba la luz de la luna, no devolvía brillo alguno, como si la luz hubiera aprendido a evitarlo. Sebastián sintió un hormigueo en la nuca, la certeza absurda de que ese arbusto estaba escuchando. Las estrellas brillaban con una claridad perturbadora, demasiado nítidas, demasiado cercanas. Era una noche perfecta. 30 minutos después de destapar las primeras cervezas, Sebastián percibió algo que no encajaba. Desde la base de los árboles detrás del arbusto surgieron sonidos breves y erráticos, pasos pequeños, carreras rápidas. Algo se movía entre la maleza. Miró a Calavera, él también lo había notado. El tercero, Hernando, no prestó atención. Sonrió, atribuyó todo al efecto de la hierba. Fue entonces cuando alzó la vista al cielo. Una luz destacaba entre las estrellas. No era un avión, no era un satélite. Era demasiado grande,
demasiado viva. Los tres observaron cómo aquella estrella comenzó a desplazarse de forma impredecible. Cambió de dirección, sin curva, se detuvo y luego se dividió en tres luces más pequeñas. Salieron disparadas en direcciones opuestas hasta perderse en la noche. El silencio fue absoluto. Ni insectos, ni viento, ni respiraciones. No hubo risas, no hubo palabras. Ninguno pudo negar lo que había visto. Lejos de asustarlos, la experiencia lo exaltó. Rieron nerviosos, bebieron más rápido, convencidos de haber sido testigo de algo extraordinario. Pero la oscuridad comenzó a volverse más pesada. Detrás de Sebastián, rozándole la oreja, pasó volando un fragmento de madera delgada. Venía del mismo lugar donde antes escucharon las pisadas. Esta vez eran muchas. Se desplazaban rápido y entre los árboles se oyeron risas débiles, infantiles, deformadas. Alejándose segundo a segundo, Sebastián miró a sus amigos. Cuando Calavera le devolvió la mirada, supo que ya no estaban solos. Desde atrás del arbusto, una figura comenzó a tomar forma. Era un niño, no más de 6 años. Su cuerpo parecía incompleto, como si la realidad no pudiera sostenerlo. Corrió hacia un costado, con cada paso se desvanecía hasta desaparecer por completo. El miedo se instaló en ellos como una infección lenta. Decidieron alejarse del pasillo y avanzar hacia el interior del terreno. El entorno cambió de golpe. Ante ellos se abrió un campo extenso, plano, sin árboles, sin límites visibles. Un espacio antinatural demasiado limpio, demasiado vacío. Un sonido emergió dentro de sus cabezas. No provenía del aire, no tenía dirección. Era un gruñido profundo, cargado de odio, como el lamento de una bestia encadenada. El sonido creció y creció. El dolor los obligó a llevarse las manos al cráneo. El aullido se volvía insoportable. Hernando se movió instintivamente hacia el pasillo de los árboles. A cada paso, el sonido disminuía. Alertó al resto. Corrieron. Pero el lugar ya no obedecía las reglas del mundo. El arbusto apareció más adelante, donde antes no estaba. El cerco y la entrada del cementerio se alejaban cada vez que intentaban alcanzarlos. El campo se estiraba, el espacio se deformaba. La desesperación los quebró, el miedo alimentaba algo antiguo. El arbusto comenzó a crecer, sus ramas se retorcían formando símbolos grabados en la madera, signos antiguos, sellos rituales. No eran naturales. Ese terreno había sido marcado. Años atrás, mucho antes del cementerio, hombres sin nombre realizaron pactos allí, sacrificios, invocaciones. La tierra fue consagrada a una entidad que exigía custodia eterna. El arbusto era su sello. Calavera perdió el control, la cordura se le disolvió, se lanzó sobre Hernando y le arrancó parte del rostro con los dientes. Sebastián reaccionó por instinto, separándolos con violencia. El campo ahora parecía infinito, el arbusto inmenso. Entonces los escucharon. La cabalgata se acercaba desde atrás, no golpeaba sobre la tierra, golpeaba dentro de sus conciencias. Cuando intentaron huir, el arbusto se desplazó violentamente y bloqueó el camino. Desde sus raíces se abrió un agujero rojo, ardiente, con grietas vivas. Desde su interior emanaba la presencia del pacto, del guardián, del amo del terreno. Hernando fue el primero en ser reclamado. Su cuerpo desapareció mientras su rostro emergió por última vez, putrefacto, deformado. Calavera huyó. Un caballo gigantesco rompe sus huesos al pasarle por encima. El jinete, cubierto con armadura negra, alzó su espada ritual y decapitó a Sebastián. Los cuerpos fueron arrojados al abismo. El agujero se cerró. El arbusto volvió a su tamaño original. El amanecer llegó. El terreno quedó en silencio, custodiado,
intacto, esperando. Porque los pactos no se rompen y la tierra consagrada siempre reclama lo que se atreve a entrar sin permiso. Algunos campos no están abandonados, solo están vigilando.